Buenos días a todos, les doy la bienvenida a este workshop patrocinado por el GEREDE y el CEA, del Centro de Estudios de Asistencia Legislativa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Agradezco mucho a los participantes, Ignacio, Ana, Rogelio, Macarena, Alexandrín y por supuesto Lizardo Seiner de la Católica del Perú, que participa desde su hotel en Santiago. El objetivo principal de este workshop, de nuestro encuentro de hoy, es reflexionar, confrontarnos con respecto a la posibilidad de proporcionar algunas ideas o algunos lineamientos que desde nuestra respectiva disciplina, el derecho, la historia, la antropología, puedan ayudarnos a construir una cultura de la gestión de riesgo para que la ciudadanía resulte más concientizada con respecto a conceptos clave como riesgo, como vulnerabilidad, como amenaza, conceptos a veces, demasiadas veces, olvidados como los desastres no son naturales. Y por lo tanto, entender un poco cómo desde nuestras disciplinas podamos contribuir a este esfuerzo público que resulta patente si consideramos que hay una ley nacional, que es la Política de Gestión de Riesgo y Desastres, que acaba de ser actualizada y que, por ejemplo, es muy reciente, desde el otro día, del 14 de junio de 2022, la noticia que el Ministerio de Educación ha establecido el 22 de mayo como Día Nacional de la Memoria y Educación sobre Desastres Socio-Naturales. Además, cabe recordar que la Política de Gestión de Riesgo prevé entre sus lineamientos principales la creación de una cultura de la gestión de riesgo y de la prevención de riesgo. Sin nada más por el momento, les dejo la palabra. Empieza María Macarena Cordero de la Universidad de los Andes. Cada uno tiene 5 minutos y después seguirá un debate. Será mi deber recordarles los tiempos y darles la palabra. Muchas gracias. Gracias, Loris. Creo que en estas ideas que estamos lanzando y que hemos estado conversando en estos días, es necesario seguir ahondando y profundizando desde una perspectiva tanto social, política y jurídica en relación al desastre, a la construcción social del riesgo que se ha entendido, con focos que sean más amplios, no quedándonos en solamente hacer la interpretación de lo que fue o el terremoto, o el maremoto, o el incendio, sino que ampliarlo y empezar a ver también el contexto y la mentalidad de la sociedad de la época. Yo creo que eso es re importante y creo que una de las conclusiones que hemos tenido en estos días ha sido precisamente ver de qué manera estas prácticas que pueden, digamos, generar un riesgo en una determinada sociedad, en una determinada comunidad, pueden ser también de alguna manera gestionadas o cambiar aquellas prácticas mediante no solo la normativa, cuando sacamos una contra la normativa, sino hay un cambio cultural desde la sociedad.
Y para ello también entonces hace necesario empezar a revisar las instituciones que se entremezclan en esto, que no son solamente las instituciones, y estoy pensando desde una perspectiva colonial, dado que soy colonialista, no solamente de las instituciones gubernamentales o que sean de la monarquía, sino que también pensando en las instituciones que dependen de la Iglesia, como también de todos aquellos poderes informales que hay, pero que los ejercen, como puede ser desde un hacendado hasta el cacique, pasando por el cura párroco, que también hace las veces de un gestor dentro de un contexto determinado. Entonces uno puede ver, que es lo que también estaba señalando, la idea de esta política de protección. No quiero hablar de política pública porque estoy hasta el siglo XVIII, entonces no quiero que me maten hasta el siglo XIX. Pero hay una política de protección, y está claro que está dada desde la corona y también de otras instituciones, y que esto está permeando y que tiene relevancia. ¿Por qué? Porque esas ideas son las que van a prevalecer para el siglo XIX-XX, sobre todo para el caso, no sé, Chile, Perú, Argentina, lo que fue el virreinato del Perú. Uno ve que ya ese ideario borbónico está entrando. ¿Y cuál es la idea de este ideario borbónico? Precisamente gestionar el riesgo ahora, pero como una política de protección. Siempre ha habido gestión de riesgo, siempre hubo una normativa de dónde poner, dónde instalar una ciudad, cómo construirla, qué materiales utilizar. Lo que pasa es que tiene una intencionalidad porque cambia también el foco de atención, estamos entrando en la época militar, etc. Yo creo que es re importante entrar a analizar eso y primero conceptualizar si estamos hablando de una política de protección, entendiendo que sería la política pública hoy en día, ¿cómo la vamos a conceptualizar para lo que era el antiguo régimen? Primera cuestión. Segundo, ¿de qué manera las normativas que son dictadas desde la corona van a ser reinterpretadas, traducidas y reinterpretadas desde los espacios americanos, de acuerdo a las particularidades? Tercero, ¿de qué manera van a permear en la población? ¿Cómo se hizo el proceso de concientización? Porque, vuelvo a insistir, no saco nada con tomar medidas si la sociedad no está, digamos, involucrada en este proceso. Y ahí creo que hay un punto importante que es la memoria cultural, que es lo que hablaba Marcelo López hace unos días atrás, porque intuyo que en las sociedades del antiguo régimen está mucho más presente la idea de la memoria cultural que en la actual, que tal vez sería un concepto que habría que también trabajarlo y ver de qué manera retomarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en el terremoto del 2010, en que no había una memoria cultural de lo que había pasado en 1960. Entonces se tomaron malas medidas una vez producido, digamos, el terremoto y el tsunami, precisamente, no solo desde las autoridades, sino porque a nivel de la población no estaba esa memoria cultural de lo que era el desastre. Yo creo que esos son puntos que me parece que habría que reflexionar. Entonces, además de los casos específicos que tú mencionaste, de las instituciones coloniales que tú rápidamente analizaste, tú propones que desde la historia se podría proporcionar a la población un conjunto de conocimientos históricos funcionales a la creación de esta memoria histórica. Exactamente. Y que la memoria histórica tiene un papel importante porque permitiendo a la población recordar cuáles son las amenazas del territorio que se convierten en riesgo porque encuentran la vulnerabilidad, debería por lo tanto empujar comportamientos mirados a la reducción de estos riesgos. Exactamente, porque si tú pones, la gente sabe en qué espacio está. Las personas que viven a orilla de mar, como acá, saben que si hay, digamos, un movimiento fuerte tendrían que subirse a los cerros. El problema también de la memoria para aquellos que no son de esos espacios, que también hay que permearlos. Ojo con ese punto. Entonces, ¿cómo les hacemos llegar? Claro. Y yo creo que hubo estrategias en el periodo, digamos, en el antiguo régimen que funcionaron mejor que hoy en día. Y no es un tema de que era mayor o menor la cantidad de población. Es porque en este entramado que había, los distintos tipos de instituciones, los distintos tipos de poderes, iban, de alguna manera, dando a conocer lo que se tenía que hacer. Vale. ¿Sería posible acercar un poco el micrófono? Porque Lizardo me está diciendo que no escucha bien lo que decimos. O vamos también nosotros a claro, también acercarnos. Lo que pidió Ignacio, que levantáramos un poco la voz. Sí, vamos a levantar la voz. Perfecto. Entonces, paso la palabra ahora a Alexandrine. Tu apellido, perdón, pero nunca lo recuerdo porque es De la talla. De la TAID, de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por estar acá. Te dejo la palabra, 5 minutos. Muchas gracias por la invitación.
acá los dueños de casa, la Universidad Católica de Valparaíso, y a Loris y Macarena y todos los que están acá. Bien, pensando en lo que era este workshop, que es ver la proyección de nuestro proyecto Redes, quiero plantear un par de ideas. Primero, creo que desde la perspectiva historiográfica en la cual me sitúo tiene mucho por venir, dado que la mayoría de los temas tratados por todos nosotros se pueden reenfocar desde la mirada del desastre. O sea, creo que hay muchos temas que uno piensa que están trabajados, pero se les podría dar una mirada renovada desde ahí. Por lo mismo, siendo muy concreto desde la especialidad que cada uno tiene, pienso que una estrategia puede ser procurar visualizar el problema historiográfico desde la mirada del riesgo y la amenaza. Y aquí la memoria histórica tiene un papel clave, como decía Macarena. El tema de las prácticas que ella habla se puede resignificar desde varios puntos de vista. Por ejemplo, el paso del siglo XVIII al XIX, cómo podemos evaluar desde hoy la categorización de riesgos y amenazas, qué pasa del XIX al XX. También creo que es un desafío para nosotros instalar esta línea historiográfica en Chile, de donde está cada uno. Es una línea que no está instalada todavía, entonces podemos hacer un trabajo bastante pionero y de importancia. Tampoco, a mí personalmente, el riesgo que veo en estos temas es cuando son muy teóricos, cuando son demasiados manejos conceptuales, multifocales, multiteóricos, todo lo que sea. Pero creo que nosotros, al trabajar en historia, las fuentes nos permiten acercarnos a la realidad histórica. Entonces, esto aterrizarlo. Creo que se pueden dar cursos a nivel académico como de extensión cultural. En eso, en Chile hay demasiado material para trabajar y son temas afines a las personas. Las inundaciones, los terremotos, la sequía. Todos los temas en el fondo despiertan interés. O sea, a mí me tocó, no sé, presentar un libro el año pasado sobre el maremoto Valdivia, impresionante, era una novela, impresionante el interés que había. Después también lo veo, viendo Desafío Futuro, como una forma de acercar a las personas al pasado en un momento en que necesitamos revalorizar la disciplina histórica, que está vulnerada por el tema de los programas escolares. Entonces, una forma muy concreta, el tema de las amenazas, los riesgos, los desastres. Hay estrategias que se han usado en el pasado que no se conocen, y la pandemia, y con eso ya estoy llegando a los 5 minutos, nos mostró cómo hubo un interés gravitante de la población por acceder a cursos de extensión, a cursos de todo tipo, porque la gente quiso, y en eso ahí me convidó a mi Rogelio a esta red también de pandemias, y el proyecto fue ganador en el momento de pandemia, el proyecto Redes, que la ciudadanía estaba interesada en saber cómo se habían manejado pandemias anteriores, si habían habido o no pandemias anteriores. Entonces, en un momento de desastre, por decirlo así, nosotros tuvimos algo que decir, los historiadores. Entonces creo que esto tiene un gran porvenir, y pienso que cada uno desde su especialidad podría aportar bases teóricas y prácticas para dar a conocer nuestra red y seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, Alexandrina. Entonces, tomando un poco los puntos principales de tu intervención, pienso que subrayaste muy bien el gran potencial divulgativo de la historia, y también pusiste muy en claro cómo, por otro lado, profundizar en la temática del desastre, del riesgo del desastre, de la visión de este riesgo como de su disminución, podría también convertirse en una herramienta, tanto como que se enmarca en la propuesta formativa. Por ejemplo, también me imagino del CIAL en sus diplomados podría ser una magíster en una posible opción, como también pero una herramienta que podría permitir a la historia reconquistar un poco este terreno que de poco a poco le están quitando. Ahora pasaría la palabra a Lizardo Seiner, de la Universidad de la Pontificia Católica del Perú, que es también historiador, para después pasar a Rogelio, que nos presentará su visión desde la antropología, y al final a Alan e Ignacio, que en cambio son turistas. Utilizaría Entonces, Lizardo, le dejo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días con todos.
espero que se pueda estar escuchando bien. Agradezco mucho la invitación de Geride y a pesar de estar lejos de Valparaíso, me siento con ustedes en la sala. Son situaciones sui generis que se plantearon. Agradecimiento por eso. Quería, en relación a la convocatoria que se hizo, partir de casos. Y creo que el desastre debe estar asociado, la comprensión del desastre debe estar asociado también a los eventos del pasado, su debida comprensión y cómo estas amenazas reales que desembocaron en desastres han sido hoy día entendidas mejor y cómo eso se proyecta a la sociedad de manera directa o a través de la intermediación del Estado, que es el gran gestor de reducir sustancialmente las condiciones de desastre. Yo quería tocar dos casos que afectan mucho al Perú a partir del hecho concreto de las amenazas y luego cómo el Estado hizo frente a ellas para justamente reducir la magnitud del desastre. Y me refiero a experiencias, dos experiencias que en realidad una de ellas cubre la segunda mitad del siglo XX y la primera cubre en realidad más de un siglo a lo largo de todo el siglo XX. En el primer caso me quería referir a los glaciares tropicales, de los cuales el 70% tropicales están en territorio peruano, razón por la cual en estas 20 cordilleras que hay en el Perú, en distintos departamentos, donde más se ha hecho un trabajo de prospección, de evaluación, ha sido en la Cordillera Blanca, donde además están los nevados más altos. Y tenemos ahí ya en los años 50 la creación de una entidad dedicada específicamente a monitorear el comportamiento de los glaciares y especialmente el comportamiento de las lagunas. Me refiero a la Comisión de Control de Lagunas de la Cordillera Blanca, 1950. Y esta comisión nace al interior de una entidad del Estado, el Ministerio de Fomento, y de una dirección, la Dirección de Aguas e Irrigación. Y nace justamente a raíz de un evento desastroso ocurrido 8 años antes, el gran alud de Ranraírca del año 42. Razón por la cual el Estado define una participación mayor y le asigna un protagonismo muy grande a los grandes protagonistas de la disminución de la amenaza, es decir, a los ingenieros, como el otro día discutíamos en el recinto de la Universidad de los Andes. Los ingenieros tienen un rol importantísimo en esta definición de los parámetros a los cuales puede incrementar o darse o manifestarse el desastre. Y esta comisión inició estudios que se han mantenido y que han permitido disminuir sensiblemente la posibilidad del desastre en la Cordillera Blanca. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque al hacer un monitoreo muy exhaustivo del nivel de agua de la laguna, de las lagunas, son cientos, pueden implementar mecanismos de drenaje que indudablemente reducen la posibilidad de la manifestación y por consiguiente evitar que algún poblado en la parte inferior pueda verse afectado. El gran problema es que este fenómeno suele estar asociado con tectónicos, razón por la cual a veces, por más que esta comisión hizo trabajos, el desastre se produjo producto de la magnitud de un evento sísmico. Me refiero concretamente a 1970. Eso como primer caso, un caso específico, exitoso, que redujo sensiblemente la posibilidad del desastre en la Cordillera Blanca, en la zona central del Perú. Y el segundo caso sí tiene una connotación mucho más regional y
involucra a Ecuador, involucra a Chile, involucra al Perú. Me estoy refiriendo al fenómeno del Niño. Yo creo que los avances en el conocimiento del fenómeno del Niño son enormemente importantes y se puede hacer un mapeo muy exhaustivo de cómo se ha ido dando una respuesta desde la comprensión del fenómeno. Y eso va a incidir, eso incidió sensiblemente en disminuir a su vez la posibilidad del desastre. ¿A qué me refiero? En la conceptualización del niño hay una evolución muy interesante, porque se le concibe inicialmente solo como una corriente. Y esto es lo que predomina desde fines del siglo XIX y que a nivel de población ciudadana, común y corriente, el niño se sigue entendiendo como una corriente. Es más, en los manuales escolares, retomando el interés que planteaba Macarena y Alexandrín por este deseo de recuperar espacios de la historia, del discurso histórico en la escolaridad, todavía se sigue presentando al niño como una corriente y no como un fenómeno complejo como es, un fenómeno atmosférico, oceanográfico. Y ahí tenemos primeramente cómo la comprensión del fenómeno fue dándose de manera progresiva. Y quiero referirme a 3 eventos donde la comprensión del fenómeno fue incrementándose progresivamente. Hay 3 eventos en el siglo XX, 1925, 1982 y 1997. ¿Qué es lo interesante? Como el año 25 nadie recordaba un fenómeno similar, salvo los viejos, que recordaban el evento de 1891, razón por la cual nos permite destacar la importancia de la memoria, otro de los puntos que se discutieron, que salieron en el debate en la Universidad de los Andes. Y para 1925 el fenómeno fue devastador, mucha afectación en la agricultura y menor afectación en infraestructura. Pero repito, la memoria del fenómeno prácticamente estaba reservado a los ancianos. El Estado no tenía idea de cómo se había producido este fenómeno. Para 1982, cuando se produce el gran meganiño del siglo XX, solamente para dar una idea de la manifestación, en una localidad del norte del Perú, en Piura, llovió en 1 hora lo que había llovido durante 50 años. Es decir, la magnitud del desastre no tenía parangón, había desbordado cualquier posibilidad de previsión. Y estamos hablando de un fenómeno que en el caso del Perú, me remito a los informes del BID, afectó el PBI casi en un 10%, porque no solamente se sumó a la destrucción agrícola, sino también, producto del mismo crecimiento del país, se produjo una gran destrucción de infraestructura, especialmente infraestructura vial. Pero para 1982 ya se conocían algunos fenómenos del niño de menor magnitud, se tenía una idea, además ya se contaba con el apoyo internacional a través de organismos como la Comisión del Pacífico Sur, el NOAA, etc. Y finalmente, para el año 97, ya hay un incremento sustancial del conocimiento y por consiguiente de la prevención. Para 1997, en tiempos del gobierno de Fujimori en el Perú, el gobierno ya tiene una alerta temprana del fenómeno. Es decir, ya para 1997 el fenómeno se entiende como un fenómeno que se gesta muchos meses antes y no solamente con la manifestación de lluvias al final del año. Esto permitió, por ejemplo, proteger monumentos arqueológicos, esto permitió prevenir a la población, se construyeron refugios, se construyeron
defensas ribereñas tratando de evitar el desborde de ríos, razón por la cual si comparamos estos dos casos, son dos casos, podemos llamar, exitosos, a través de los cuales el Estado ha cumplido una función de prevención de desastres. Creo que son significativos, hay en otros campos, pero solamente quería ofrecer dos hechos, dos manifestaciones puntuales de una progresivamente inscrita y cada vez mayor cultura de prevención del desastre en el Perú. Creo que es una intervención corta, como es el rasgo, creo que se está teniendo. No escuché bien las dos primeras por temas de interferencia, pero creo que cuando se abra luego el debate podremos continuar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Lizardo. Me parece muy interesante tu enfoque, en primer lugar, porque demuestra que efectivamente el riesgo de desastre se puede reducir. Entonces puede implementarse toda una serie de políticas que efectivamente pueden lograr este objetivo. Y secundariamente me parece importante subrayar cuando tú dices al final que el conocimiento histórico no solo puede permitir a la población estar consciente del riesgo o entender lo que le está pasando, sino que al final en los archivos podemos encontrar toda una serie de datos, de informaciones que nos permiten también reducir el riesgo hoy en día, porque por ejemplo donde ha llovido mucho una vez podrá volver a llover, donde ha temblado una vez podrá volver a temblar. Entonces esto puede ser también informaciones, datos, una herramienta que puede ayudar también el personal técnico a tomar las decisiones correspondientes para impulsar una reducción del riesgo de desastres. Paso entonces la palabra a Alan, a Rogelio Alteza, es investigador de la Universidad de Sevilla, y va a hablarnos de algo, no importa. Va a hablarnos desde la perspectiva tanto de la historia como de la antropología. También me puedo quedar callado. Bueno, en primer lugar, agradecer mi tercera vez aquí en esta universidad y que me encanta además venir de la mano de Lori las 3 veces. Agradecer al CEAL, a Ignacio, que siempre ha sido tan diligente y buen compañero con todo esto, y bueno, para mí es un honor estar aquí. En realidad, en 5 minutos es muy difícil y me siento en un aprieto para poder alcanzar alguna opinión que aporte algo. No obstante, 6 minutos si quieres. No obstante, quisiera hacer una especie de sistematización y simplificación del problema que estamos atendiendo hoy en 3 planos que sin duda se entrecruzan, pero podemos diferenciar. Por un lado, el espacio de afectación en la sociedad, donde por ejemplo se señala la falta de memoria, que podemos hablar de olvido, así como algunas prácticas vinculadas a una u otra cosa, ¿no? A la memoria o al olvido. Por otro lado, importante el espacio de investigación, que podemos simplificar en 2 grandes áreas, ¿no? Las ciencias naturales y aplicadas y las ciencias sociales, y un espacio importante, la toma de decisiones, que digamos sintetizamos en el Estado, pero que incluye tanto intereses de inversión privada como intereses políticos, ¿no? ¿Qué pasa en relación a todo esto? Que la experiencia al respecto, sin duda la experiencia en el caso latinoamericano republicana y moderna, ¿no? Para poder diferenciar estas instancias, nos arroja un balance muy negativo entre la toma de decisiones, el efecto sobre el espacio afectado y el conocimiento, ¿no? El conocimiento por lo general va
en una autopista, en un Ferrari a 380 km/h, y la toma de decisiones va en bicicleta, ¿no? Mucho más lenta y desprendida. De los dos ámbitos de conocimiento, el ámbito de las ciencias aplicadas sin duda es el que más ha dialogado y el que ha construido además una matriz y una perspectiva, un enfoque, sobre todo por lo cercano a la práctica, ¿no? Al respecto, y sin duda concentrado en la amenaza, ¿no? Más que nada se ha identificado el problema de la amenaza con fenómenos naturales. Ahí también aporta de manera concomitante, pero igualmente decisiva, la investigación histórica para poder comprender regularidades y periodos de retorno, ¿no? Impactos y efectos y la posibilidad de prevenir. Esto como alimento a la toma de decisiones también queda claro que va a depender muchas veces de qué espacio es el que se interesa en el conocimiento de estos problemas para poder invertir al respecto. Quizás el ámbito más, y también de forma heterogénea en la región latinoamericana, el ámbito que más rédito ha sacado de esto ha sido el capital de la construcción, ajustando normativas sobre todo para disminuir el riesgo de amenaza sísmica. Sin embargo, el ámbito de la mayor afectación, es decir, la sociedad, tiene a su vez otro tipo de complejidades, ¿no? Si bien los desastres no distinguen sectores sociales y condiciones materiales, impactan donde tienen que impactar, es cierto que la forma a través de la cual se padece es diferencial, ¿no? Está determinada por las condiciones sociales, las condiciones materiales, y la forma a través de la cual esto es percibido también está vinculado a ello, ¿no? Yo en todo caso sí considero que es fundamental la comprensión de estos problemas, es decir, dotarlos de contenido teórico, pero que también puedan ser consumibles en la práctica, para que puedan ser entendidos en la forma a través de la cual las decisiones puedan afectar positivamente a la población afectada. Creo que hay un concepto importante al respecto, que es el de negociación del riesgo, que se aplica sobre todo a estas comunidades, incluso sea de la condición social y material que sea, que demandan, por ejemplo, continuar viviendo en una zona devastada por algún evento. Esta negociación, además, a una conciencia de esto, pasa por encima de todo lo que podemos advertir sobre memoria, sobre olvido, sobre prevención, y termina siendo una decisión política la aceptación de la continuidad de esta gente en ese lugar, ¿no? Sobre este tipo de problemas, y por eso los 5 minutos no alcanzan, sobre este tipo de problemas, lo que acumulamos son interrogantes, ¿no? En sí mismos son un problema que nosotros desde la investigación, especialmente en ciencias sociales, comprendemos claramente y podemos arrojar una cantidad de conclusiones muy translúcidas al respecto, pero la reproducción histórica del problema va de la mano de otras variables y no del conocimiento. ¿Sí? Va de la mano otra vez de la toma de decisiones, de cómo estas comunidades contribuyen a la reproducción de su vulnerabilidad, y de cómo efectivamente nuestra palabra, aun cuando nuestro conocimiento, aun cuando debería aportar de forma más decisiva, sobre todo al campo de la plataforma jurídica, que es importante para la toma de decisiones y sobre todo para la aplicación de políticas al respecto, parece estar bastante alejada y divorciada del asunto, ¿no? Hay experiencias latinoamericanas. La primera ley de riesgo es de Venezuela, ahora en el siglo XXI, y eso, lejos de ser un motivo de orgullo, hay que entender el contexto en donde surge la ley, ¿no? Que es este gobierno de Venezuela, que hace de esto un papel inoperante. Entonces, el punto fundamental no es ni siquiera que exista una forma a través de la cual la toma de decisiones pudiese beneficiar a estos sectores afectados, sino que inclusive el contexto institucional, político, ideológico y también de intereses de inversión
pueda estar en una situación de correspondencia con la posibilidad de aplicar esto, lo que tampoco siempre es una realidad. Por lo tanto, insisto, y para cerrar, yo creo que nosotros estamos ante un amalgamiento de problemas que está históricamente evidenciado, que además tiene una condición progresiva en cuanto al problema fundamental de la vulnerabilidad, una vulnerabilidad que es estructural a la sociedad y no necesariamente subdividida en capítulos material, social. O sea, la vulnerabilidad es una estructura de la sociedad y que ciertamente como problema es igualmente transversal. Por lo tanto, frente a todo esto y a la posibilidad de comprender el problema, tenemos mucho que decir, pero cómo llegar a que la toma de decisiones digiera lo que decimos y aportamos en términos beneficiosos y positivos para poder transformar las realidades y los contextos vulnerables, yo creo que va a depender siempre de contextos y coyunturas muy puntuales y lamentablemente no depende de la satisfacción de esos intereses de lo que estábamos hablando. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo, me parece extremadamente interesante lo que dices, en particular cuando tú pones bien en evidencia que al final sí, nosotros a menudo hablamos de una construcción social de riesgo, pero a veces esa es una construcción social y política y que es el resultado de una negociación. Y yo añadiría una negociación asimétrica, porque todas las componentes que dialogan no tienen el mismo peso, no tienen la misma fuerza y por lo tanto las decisiones que llevan a la construcción de riesgo al final tienen padres, madres y además es importante cuando tú dices hay que darle conocimiento, hay que dar contenidos a estas categorías, a estos conocimientos, pero, y esto ya lo decimos ayer, mientras tanto que en la academia, en nuestras conversaciones, en nuestros debates, matizamos, profundizamos, hay que hacer un esfuerzo para que esos contenidos puedan ser comprensibles también a un público general, en el cual es bueno también incluir los tomadores de decisiones, porque a menudo los tomadores de decisiones no tienen aquellas categorías culturales que le permiten acceder a determinados contenidos. Esto es importante. Y es muy importante también cuando tú dices un desastre, al final, claro, un desastre no afecta a todos de la igual manera. Hay componentes de la población que son a menudo las que tienen un menor acceso a recursos económicos, que son más afectados, y por lo tanto hablar de riesgo, intentar reducir el riesgo de desastre sería también una manera para, por ejemplo, implementar los artículos de una constitución que al final propone la igualdad de posibilidades. Entonces, y de acá dejo la palabra a Alan Gorfman, director del Centro de Estudios de Asistencia Legislativa y profesor de la Escuela de Derecho. Muchas gracias, Loris. Agradezco la invitación a participar en este workshop. Es muy bonito e interesante el tema. El centro tiene una vocación de disciplinariedad y esto creo que resulta muy bien satisfecho con esta actividad. Voy a intentar ajustarme al tiempo, está difícil, ¿no? Como decía Rogelio, casi 5 minutos puede ser lo posible. Voy a hablar de emergencia y constitución. La Constitución considera una respuesta institucional ante la emergencia y que yo diría que en términos muy gruesos lo que pretende es precaver que esta emergencia se convierta en desastre, pero muy globales, ¿no? Se trata de abandonar los límites al poder, entregando más atribuciones al órgano, normalmente al órgano ejecutivo, y restringiendo derechos y libertades en la medida necesaria para responder a esa emergencia. En materia constitucional, el ajuste de aprendizaje es bastante lento, por eso lo que se comentaba en relación con la historia, ¿no? con la mirada antropológica, es muy lento, y de hecho hay constituciones que todavía los supuestos de emergencia que tienen considerados son solamente los de guerra o rebelión, ¿no? Y no tienen simplemente otros, no están previstos. Entre otras razones es lento porque
detrás de estas potestades de emergencia está siempre el riesgo latente de abuso de estas potestades en supuestos que no son de emergencia. Luego, hay muchos intereses en juego, también se planteó el tema, ¿no? Hay muchos intereses en juego cuando se regula esta materia, y claro, la mirada no es pura en el sentido de enfrentar los peligros que significa la emergencia en sí, sino que también el riesgo, como digo, de entregar atribuciones que van a ser utilizadas en contextos distintos de la emergencia. ¿Qué problemas hay en general? Lo digo muy brevemente. Los problemas en general, yo diría que en muchos sistemas constitucionales con regulación de estado de emergencia, uno de los problemas clásicos es el mero control formal, es decir, hay una autorización global y cuando llega el momento de analizar una medida se revisa que se ajuste formalmente a lo que está autorizado, sin entrar en el fondo del asunto, sin entrar a mirar si es necesario o no necesario la condición corresponde. Y el segundo gran problema es un problema de legitimidad de las instituciones democráticas, que es un problema mucho más global y que atañe tanto a los partidos políticos como a la representación política y en particular a la representación parlamentaria. En este contexto, la aprobación que realiza el Congreso de medidas de emergencia, de estado de emergencia, adolece de la misma debilidad que tiene otras decisiones de un poder legislativo que, como digo, tiene problemas importantes en el contexto de las democracias contemporáneas de legitimidad. Los controles a los estados de excepción constitucional se pueden ordenar en controles previos, durante el estado de excepción constitucional y una vez finalizado. Me refiero brevísimamente a los tres. Las técnicas aquí son básicamente dos. Una técnica constitucional consiste en entregarle la posibilidad al Poder Ejecutivo de generar leyes de excepción o normas de rango legal de excepción. Esa es una técnica. Y la otra técnica es regular en la Constitución distintos tipos de estados de excepción, cada uno con atribuciones especiales y con restricciones a derechos y libertades expresamente reguladas. Son las dos grandes técnicas. En la etapa previa normalmente interviene el poder político, el Congreso, ¿no? Pero como digo, hay un problema serio ahí con la legitimidad del órgano, ¿no? Hay un problema serio con esa legitimidad. Normalmente hay una autorización y normalmente hay plazos involucrados, no plazos para la emergencia. El control jurídico habitualmente no entra en esta etapa previa, no está previsto, sin perjuicio que hay algunos casos incluso cercanos, ¿no? En los cuales órganos de control de constitucionalidad han intervenido incluso en la declaración, ¿no? El caso de la Corte Constitucional Colombiana hace ya varias décadas que realizó una intervención negando la posibilidad al gobierno de declarar un estado de excepción. Durante el ejercicio, las facultades políticas de control se mantienen, esa es una cláusula estándar, ¿no? Pero hay problemas allí. Hay problemas allí porque no siempre los mecanismos de control se encuentran suficientemente afinados para lograr un buen control político de las medidas adoptadas. Y esto lleva a que en la práctica el Congreso muchas veces salga del control real de la emergencia, de las medidas de emergencia, y tengamos un cuasi control que se realiza a través de medios informales, como pueden ser los medios de comunicación social, los debates, en fin. Pero hay un problema ahí que no hay una buena adaptación, como digo, de los mecanismos tradicionales de control parlamentario, ¿no? A esta medida siempre justo algunas cuestiones formales, como son, por ejemplo, como decía, los plazos. Durante el ejercicio del control, sí hay un control judicial, y yo diría que hay dos tipos de controles judiciales. Uno, que se refiere simplemente a la habilitación. Está formalmente habilitado, entonces puede adoptar la medida. Y un control que me parece más interesante y es más bonito en relación con el tema que estamos conversando es un control sustantivo, es decir, que intenta mirar el contenido de la decisión adoptada. Y si me permito un minuto para un ejemplo, ¿no? Se adoptó una restrictiva a la movilidad, una medida general, y en esa revisión en esa medida general se impidió el ejercicio de la libertad de culto como consecuencia de la regla general. Entonces la cuestión allí era que esa medida general tenía algunas excepciones básicas, ¿no? como la alimentación, la compra de medicamentos. Y la cuestión era si era razonable que esa excepción que en este ámbito no se también con las precauciones adecuadas al ejercicio de la libertad. Entonces, claro, eso fue necesario, una intervención de los tribunales de justicia para que afinaran esa medida y se permitiera, obviamente, la realización de actos de culto bajo ciertas condiciones razonables. Claro, ahí la medida general tenía un efecto no previsto en la Constitución, no tiene una ley, y ahí fue la justicia la que impulsó un cambio en esa materia.
En ese sentido, como digo, el derecho y la justicia tienen algo que decir en el perfeccionamiento tanto de la regulación como de la implementación de estos estados. Y finalizo con el control posterior. En general puede haber un control político, y yo diría que el principal control político posterior, al margen de la validez y la pervivencia de determinadas regulaciones que se crearon durante la excepción, es el control político que debiesen hacer del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de cada emergencia para generar reglas que se adapten razonablemente a las necesidades sociales. El control jurídico lo mismo, también puede de ahí surgir una experiencia válida para el futuro. Y para terminar, creo que la política y las instituciones democráticas han dado un paso atrás en el control del ejercicio de las potestades de emergencia, y eso no es lo deseable, debiese estar, porque hay debate político y debe existir debate político acerca de las medidas de emergencia. El control jurídico ha ido avanzando en algunos países, superando el mero control formal al control de proporcionalidad, que me parece adecuado. Y en ambos casos creo que lo conveniente es un aprendizaje de las experiencias. Para siempre el derecho avanza un poquito, siempre digo que el derecho avanza como de espalda, ¿no? caminando de espalda, mirando hacia atrás. Bien, y es el dato, ¿no? Creo que se puede avanzar un poquito más mirando y aprendiendo de las experiencias y sin vulnerar esta idea de la Constitución, que es proteger el ejercicio de libertad y derechos fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Aprovecho para invitarte a escribir un pequeño capítulo para un libro que estamos coordinando yo la marca para Géride sobre la cuestión de riesgo de desastre. También participa Ignacio, entonces tenemos hambre de juristas. Muchas gracias por la invitación. Y así recuerdo también a Magdalena que tenemos que encontrar una editorial para el libro, pero bueno, ese otro libro. Y me parece muy importante y quería hacerte dos preguntas. Uno, si la experiencia que vivió Chile, todos los países con el COVID, ahora se está utilizando para resolver estas criticidades, estas debilidades al momento de escribir la nueva Constitución. Y dos, en la nueva Constitución, ¿cómo se está intentando reglamentar este aspecto de la cuestión de la energía? Sí. Y lo dejaría después para el debate. Muy bien. Yo diría que no, que en general el texto de la Constitución es una de sus grandes deficiencias, que justamente no recoge la razonable evaluación de la Constitución vigente, que es parte del trabajo de los constituyentes, no revisar qué es lo que funciona mal y qué es lo que funciona bien. Primera cuestión, yo diría que no hay una evaluación de esto. Y segundo, que el debate sobre la regulación de los estados de excepción constitucional se inserta en un largo debate en el caso de nuestro país. Los estados de excepción constitucional fueron utilizados, usados y abusados de manera intensa en el siglo XIX, en el siglo XX bajo la vigencia del Constitución 125 lo mismo, ¿no? También fueron objeto de una frecuente utilización, y claro, eso obviamente que genera todo un régimen de una mirada política de sospecha frente a los estados de rechazo, claro. Y parte de eso me parece que eso sí está en la Constitución, ¿no? Hay una regulación que es más restrictiva en algunas materias de estos estados de excepción constitucional, y en ese sentido yo creo que no avanzamos, porque la verdad es que más que un objetivo, hay que pensar en estados de excepción constitucional que sean capaces de adaptarse a las necesidades de la emergencia, y por supuesto con un freno razonable al abuso. Entonces la mirada ha sido, por lo que yo he visto en el texto, en el proyecto de nueva Constitución, una mirada muy partidista y muy inserta en esa posibilidad de abuso del poder, que como digo, es parte de nuestra historia, por lo menos desde 1990. Quizás después ya es bastante discutible que sea así, eso es una larga discusión. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta, pero la dejo para después. Paso la palabra a Ignacio Miranda Saldívar, que es nuestro investigador de Géride, come también Macarena, que está en y Lizardo, y también es doctorando de la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso. 5 minutos. Bueno, muchas gracias a la red por la instancia para poder poner y ver si puedo tener alguna idea desde el punto de vista del derecho administrativo. Tal vez comenzar señalando que efectivamente, como mencionaba Alan, el derecho va mirando hacia atrás y se va creando mirándose hacia atrás. Y nuestro
el derecho administrativo respecto de la situación de controlar, hablemos el desastre, pero en general hablamos de los fenómenos dañosos de las distintas circunstancias que pueden ser naturales o a veces de origen humano. La primera reacción del derecho administrativo, sobre todo cuando uno revisa esto aproximadamente siglo XVIII hacia atrás, es la reacción de policía, la reacción de tratar de restablecer el orden público a través de medidas que el aparato administrativo del Estado tiene a su disposición conforme de forma unilateral y de forma, digamos, completamente del poder, digamos. Es una mirada que obviamente busca erradicar el peligro, digamos, entendiendo como esta circunstancia dañosa que rompe la idea de, también tradicional, orden público, que podríamos definirlo siguiendo medidas como buen estado de la comunidad en términos generales. Y esa fue la primera reacción. Pero pasa que, sobre todo enfrentado a temas que no necesariamente, no necesariamente son, digamos, de origen natural, pero sí están muy radicados, sobre todo en el área medioambiental, se empieza a reflexionar o a incorporar la idea del riesgo en el derecho administrativo. Y podemos decir que desde aproximadamente principios de los 2000, autores más bien europeos, digamos, Bardo, Augui en Francia, empiezan a escribir con la idea de que la legislación tiene que olvidarse un poco de la idea del peligro cero, de erradicar este evento destructor del orden público y declararlo ilícito, y entender que existe la idea de riesgo, esta idea que en algún momento eventualmente puede suceder un evento dañoso y el aparato jurídico tiene que contemplar un nivel aceptable de derecho de riesgo. A partir de eso se ha ido trabajando legislativamente en el ámbito administrativo, y Chile en este sentido no es la excepción, y Chile ha seguido tal cual, históricamente, si nosotros vemos su regulación, ese patrón. El patrón de policía está presente en las normas administrativas chilenas, los administrativistas iniciales, Amunati, Pardo, Letelier, a principios de 1900, digamos, hablan de policía. La policía, tal vez, eso sí, y puede ser situación a estudiar respecto a la historia nacional, metiendo elementos más bien de fomento, porque hay que trabajar la idea de asistir a la población que se ve golpeada por fenómenos más o menos continuos, naturales, al menos acá. Y la evolución se ha dado, y efectivamente tenemos desde el 2002 y después más adelante el 2019 marcos conceptuales distintos que a mi parecer desembocan en la 21.364, que es la ley que establece el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos de Desastre y establece un servicio que va a venir a suplir lo que actualmente es la ONEMI. Y en este sentido ya se sube a nivel legal algo que la administración había hecho hasta ahora solamente mediante mecanismos de planning y programas administrativos, de decreto, y que por lo mismo no tenía el mismo nivel de eficacia, que es cambiar ya a nivel jurídico legal lo que es el concepto de peligro, el de riesgo, por una gestión del riesgo, por un ciclo de riesgo, por la amenaza y por la vulnerabilidad, conceptos que hemos trabajado acá. Pero esto tiene un desafío por delante bastante fuerte, y lo dejo planteado para seguir en el debate, respecto de que nuestra administración, este es un tema transversal, el riesgo es un tema transversal que abarca a toda la administración del Estado en distintos niveles. Y tradicionalmente la mirada en la cual la administración ejecuta su actividad es de competencia, compartimentada. Yo municipio veo mi tema, usted gobierno vea su tema, usted Servicio Nacional de la Niñez vea su tema, usted Servicio, etcétera, vea su tema. Y es complejo porque la estructura nueva que se plantea en nuestra legislación va de la mano de una coordinación, coordinación que es difícil de lograr, muy difícil de lograr, pero es un desafío a construir. Y por otro lado, y con esto cierro, está el tema de la participación, lo cual es, si nosotros vemos esta legislación moderna, este nuevo sistema, es un sistema eminentemente participativo, y por lo mismo nos da la instancia para poder retroalimentar como, digamos, sociedad civil, como expertos, como traer estas ideas y componerlas o traerlas a un estándar jurídico de actuación
cuya responsabilidad va a ser ahora de este servicio nuevo que va a suceder en ENI, de materializar en un estándar jurídico exigible. Pero esto está en contraposición a la cultura habitual compartimentada de la administración, y es un gran desafío que tenemos desde el punto de vista del derecho administrativo: cómo hacerlo exigible y cómo hacerlo patente. Y eso es mi primera participación. Perfecto, muchas gracias. Entonces son las 11:25. Yo dejo ya 20 minutos para el debate y después pasamos al coffee break, donde podemos continuar pero a conversar. Voy a hacer algunas preguntas y de ahí vamos a empezar con el debate. Y las preguntas son, que por el momento son dos. Una es para Macarena, también para Alexandrín, porque las dos pusieron bien en evidencia cómo la historia puede proporcionar un conjunto de conocimientos, de ejemplos que podrían servir para concientizar a la población. Y si yo voy a revisar el programa del actual presidente de Chile, yo leo que uno de sus puntos en el capítulo dedicado a la crisis climática escribe: crearemos centros de memoria activa para monitoreos que incluyan conocimientos locales e indígenas en cada capital regional, que funcionen como espacios de archivo, reforzamiento y promoción de conocimientos locales ante riesgos de desastres. Estos podrán ser albergados en bibliotecas, etc. La pregunta entonces es claramente un análisis independiente a todo lo que puede ser político o valoración personal. Puede ser una solución útil la que propone el actual presidente, siempre que venga implementado, ¿no? Ustedes desde su punto de vista y pensando también al papel que Red quiere poder desempeñar en la recolección de estas fuentes, de estos materiales, o de qué tipo de profesionales necesitamos después para recolectar. Y creo que ese punto. La segunda pregunta, siempre a la que la estoy acusando, si esta falta que tú notaste en el actual borrador de la Constitución es debida así a una voluntad política que sería comprensible si objetiva, es decir, se abusó del Instituto de Emergencia, entonces yo políticamente decido que ya no lo necesitamos para evitar problemas, o si simplemente fue el resultado de la falta de conocimiento o de profesionales capacitados para tomar una decisión en base a un conjunto de saberes técnicos que por lo tanto dicen: no, esta no es la solución, mejor optar para otra. Y de ahí a mí me parece que es bueno que tengamos algún centro comunitario, etcétera, que conserve la memoria desde la población. No obstante ello, y relacionándolo con la pregunta que le hiciste a alguien chiquito, estamos acá, parece que va a ser cierto. Está el tema de los saberes, y yo creo que además estamos viviendo una época, que es una cuestión, a mí me parece global, donde hay un desprecio a los saberes, en que cualquier persona puede hacer una constitución, cualquier persona puede operar a un enfermo, cualquier persona puede determinar si hay un desastre o no hay un desastre. Entonces, ¿es necesario tener una memoria? Sí, recogerla desde el que, digamos, si tenemos testimonio, escrito, si es algo muy lejano, si es actual, se puede tomar testimonios orales o también por escrito, pero tiene que estar cubierto eso, no solamente por el sismólogo o por el geógrafo, sino que tiene que haber también saberes históricos, incluso filosóficos, de derecho, en el cual tú puedes generar una política, porque no sacas nada con tener el monolito ahí. O sea, ya hemos visto lo que nos ha pasado en los últimos 3 años, donde tienes una serie de monumentos, la gente no sabe lo que significa, se destruye y les da lo mismo. Más allá que tal vez había que cuestionar la existencia de esa espada, pero no tengo idea. Pero no se hace de manera consciente. Entonces no sacas nada, creo yo, de tener un espacio de memoria si no tiene un trasfondo. Y en eso, me acuerdo de la presentación que hizo hace un par de años atrás Marcelo López, a propósito de la experiencia de Nueva Zelanda, que estábamos todos asombrados
que inmediatamente se inicia la pandemia y Nueva Zelanda empieza a aplicar todo un programa para impedir, en el fondo, tener un desastre a propósito del COVID. Y resulta que lo que había pasado en Nueva Zelanda es que ya en el 2010, historiadores se habían dado cuenta, en el fondo, que había un monumento que decía relación con la gripe española, y bueno, ¿por qué está esto? Y empiezan a indagar, porque se murió toda la población maorí, o una gran cantidad de la población maorí, en los años 20 en Nueva Zelanda. Y a partir de esa experiencia histórica, hacen todo un estudio, analizan, bueno, cuáles fueron las medidas o no medidas que se tomaron por parte del Estado, por qué murió específicamente esta población, y se genera una política pública, pensando eventualmente algún día si vuelve a aparecer esto. Bueno, y volvió a aparecer. Entonces, no sacan nada, o sea, creo yo que en esto, o sea, el papel que podemos tener desde los saberes es precisamente de darle contenido, porque si no caemos en el fondo en incluso situaciones comunes, clichés, etc. O sea, todos sabemos si hay un terremoto y que puede venir un maremoto, todos sabemos que tenemos que subir al cerro, pero a eso hay que darle contenido. Pienso yo. Siguiendo lo que propone Macarena. Y por supuesto, Ricardo, si quiere intervenir, puede tomar la palabra, porque es difícil verlo desde acá, entonces usted intervenga y yo le doy la palabra, sin problemas. Gracias. Hiciste la pregunta y pensé inmediatamente en la misma línea que Macarena. Tenemos formaciones parecidas, nos dedicamos un poco a lo mismo. Creo que estos centros que propone el presidente, si es que no tienen un fundamento de más atrás, no tienen sentido. Necesitan personas que hayan recibido una educación, una formación adecuada, y eso hay que darlo a todo nivel de la población. Entonces yo creo que nuestra red de amenaza, de desastre, nosotros estamos enfrentados a un desastre educacional muy grave en este momento. Nosotros la pandemia nos provocó un desastre cultural, que hoy día se está en la contingencia, estamos adelantando las vacaciones de invierno. Uno dice que tiene que ver, tiene mucho que ver. Hay población, niños de 10 años que no saben leer. Entonces, frente a ese desastre, no sacas nada con crear un centro en cada región si los niños no saben ni leer. Entonces yo creo que nosotros con nuestra red también tenemos un desafío país de tratar de entrar a la educación pública de alguna forma. O sea, yo creo que es un tema que con un pequeño marketing tú entras, porque es algo que se considera real y actual. Entonces, en la misma línea de la Macarena, creo que nosotros podemos entrar de alguna forma por ahí. Sí, porque hay que colectar informaciones, ponerlas ahí, y cada uno puede tomar la que quiera. Cuando ponen también conocimientos locales indígenas, los mapuches echaban al mar los niños para ir al terremoto. Entonces, uno puede decir, ¿Y Rogelio? Sí, yo creo que hay que precisar algo muy importante con relación a la memoria, ¿no? La memoria no es como los caminos que se hacen al andar, o sea, no es una fuerza natural, ni es una cosa que tenemos ahí que atendemos o no atendemos. La memoria es el resultado del proceso de socialización, y en ello tiene que ver cómo se organiza la sociedad, y sobre todo esa socialización está siempre vinculada a relaciones de poder. Y eso es una generalidad que se aplica en todas las culturas y en toda la historia de la humanidad. Dependiendo de cada contexto, la vamos a ver cómo opera. Sin duda, y como lo decía Macarena al principio, en el pasado colonial parecía funcionar una memoria más activa y más productiva con relación al retorno de algunos eventos. Tampoco es absoluto, porque conocemos casos en donde eso no operaba, pero es un contexto paradigmático diferente, en donde el papel de la fe católica fue decisivo para este tipo de tradiciones vinculadas a rituales, ¿no? Y en este caso, en la vida moderna republicana, la socialización depende, y a partir de finales del siglo XIX lo tenemos claro, del Estado, ¿no? Son programas de educación que vienen del Estado. Es una responsabilidad pública del Estado la educación,
y con ello el proceso de socialización. No depende ni siquiera de las familias, más allá de los valores que pueden dar padres y madres, ¿no? O de la comunidad donde se inserta esa familia. Hay un proceso de construcción de memoria colectiva que está vinculado a un programa formal que viene del Estado. Y esto queda claro que ha contribuido sin duda a un proceso de reproducción del olvido, de una relación de espaldas a las regularidades naturales, fenoménicas, que lo que hace es reproducir la vulnerabilidad. Por lo tanto, el problema de la memoria no se va a resolver ni con una biblioteca, ni con obligar al recuerdo de las cosas que no se tienen registro ni siquiera subjetivo. Ahí además también, y a pie de página, es importante diferenciar recuerdo de memoria, ¿no? El recuerdo es sensoperceptible, la memoria es estructural. Entonces no podemos pensar en que la memoria es algo que se va a hacer a partir de poner un sello en la piel, ¿no? Es un proceso social mucho más hondo, y por eso los procesos de socialización son fundamentales, y en ese caso asistimos a formas de socialización que nada tienen que ver con el vínculo con estas regularidades fenoménicas que en el caso de este tipo de desastres operan. Y después hay una cosa que tú mencionaste en relación a que la dejamos para después para extenderme, que es bien buena eso de para qué se prepara la Constitución en caso de excepción o de emergencia, y eso tiene antecedentes muy importantes en Estados Unidos también, y bien vinculado a los desastres. Pidieron la palabra Ignacio Lizardo y ahora perfecto. Sí, Ignacio muchas gracias. Gracias, Loris. Una cosa muy, muy pequeña. Quería proponer también la incorporación de un actor que solemos a veces soslayar porque no suele ser muy explícito en sus formas de hacia afuera, ¿no? Me refiero a la empresa. Tenemos un conocimiento muy escaso de cómo las empresas hacen frente al desastre. Y definitivamente la empresa tiene una capacidad de reacción probablemente mucho más rápida que el propio Estado. Y por ejemplo, en términos reales, y eso nació un poco a partir de estar vinculado a una facultad de negocios, ¿no? Yo veía que, o veo que la perspectiva que tienen los administradores, por razones obvias, está muy enfocado en lo contemporáneo, en lo actual, y es entendible, ¿no? Su razón de ser busca la eficiencia mayor, pero ¿cuántas veces hay una pregunta sobre el pasado? Y muchas veces, cuando se complican más las cosas y emerge la contingencia, ¿cómo hizo frente esa empresa a la contingencia? Y concretamente, cómo la normalidad se ve afectada por la ruptura de lo que ellos llaman las cadenas logísticas de abastecimiento. Son hechos reales que ellos los obligan generalmente en periodos muy cortos a restablecer esa normalidad. Y ahí quería solamente poner un ejemplo vinculado a 1925, para el caso del Perú. A raíz de la destrucción de campos de cultivo en la costa norte, el principal banco del Perú en ese entonces era el Banco del Perú y Londres. Y este banco dio preferentemente préstamos a los accionistas del banco y dejó de lado a otros sectores. Lo cierto es que estos créditos finalmente no se pagaron, y eso provocó la ruina del que en ese entonces era el primer banco del país, el Banco de Perú y Londres, como digo. Y no solamente eso, sino llevó a que el año 31 el Estado decidiera crear la Superintendencia de Banca y Seguros, justamente para evitar, para tener un control mayor sobre el modo como las empresas financieras destinaban recursos, si de manera equitativa o de manera sesgada. Entonces creo que se puede abrir dentro de esta identificación de actores, y con las ventajas que puede significar entrar a los propios archivos de las empresas, en la medida que ellos evidentemente lo quieran, pero yo creo que sí debemos incorporar la figura el actor o empresa dentro de nuestros análisis sobre el desastre.
Gracias. Muchas gracias, Lizardo. Yo, además de la empresa, añadiría o explicitaría las aseguradoras, que son empresas, pero jugaron desde el siglo XIX, por lo menos desde el siglo XIX en ámbito hispánico, un papel muy, muy importante. Y no siempre positivo, porque, por ejemplo, una vez que se al final difundieron los seguros contra incendios, aumentaron también los incendios. Sí. Porque al final. Entonces, Ignacio. Me parecía súper interesante el tema de preguntarse sobre estos archivos históricos y también tiene un poco que ver con lo que dice Lizardo respecto del tiempo largo y el tiempo corto. En ese sentido, retrayendo a lo que la misma ley nueva señala, los ciclos de prevención, mientras versus el ataque o mitigación del evento dañoso en sí mismo, porque ya que hay un problema desde el punto de vista de la gestión pública inmediata sobre todo. Si yo tengo que enfrentarme a la contingencia desde el punto de vista del gestor público, del administrador público, él está en el derecho administrativo agarrado y amarrado por lo que es el principio de legalidad. Él no puede hacer sino aquello de lo que la ley específicamente le permite. Y a su vez, normalmente está sometido a cadenas de responsabilidades políticas. Y la pregunta es, bueno, este gestor enfrentado frente a una contingencia que tiene que actuar ya, porque es propio de la administración del Estado es la primera rama de acción de un Estado, respecto de otros que son más mediatos. ¿Puede ese gestor tomar la historia actualmente para poder fundamentar una decisión de mitigación? Y esa es la primera pregunta que me hago. A lo mejor estos centros estarán diseñados para poder traducir esa historia a un elemento de decisión que un gestor administrativo, que una persona que está en la administración del Estado, sometida a la legalidad, control legal, sometida a un control político, puede tranquilamente decir vamos a hacer esto porque hay un antecedente histórico en tal parte que ocurrió esto otro. Esa es la primera pregunta a hacerse. Y ligado con el tema educacional, ¿sabe ese gestor la historia del lugar para poder tomar esa decisión? Porque también es un problema complejo. O sea, tal vez los gestores más territoriales podrán saberlo, un alcalde de repente, pero un gestor de un servicio nacional me cuesta pensar que tenga ese acceso o esa permeabilidad. Distinto tal vez el caso de una política pública de largo aliento, cuando efectivamente se busca la prevención. En ese sentido puede ser bastante interesante la labor histórica, pero nuevamente me pasa que evidentemente el dato histórico se va a meter en una juguera, perdónenme la expresión, con el debate político y con la contingencia, con intereses de otros actores como la empresa. Tal vez en ese sentido, y hay un rol importante de redes como la nuestra, es transformar el dato histórico en un elemento que alguien que no está en la historia pueda tomar y usar, ya sea para la política de largo aliento, ojalá, ahí apuntando hacia el legislador, o para la política contingente, ya sea autoridades territoriales o no. Y eso es un desafío enorme, sobre todo cuando tenemos falencia educativa. Porque cuando yo tengo una población que conoce su historia de una manera más o menos adecuada, no es tan difícil argumentar un dato histórico si todos lo conocemos. Es un hecho, si se quiere, expresándose antiguamente en lenguaje antiguo jurídico, un hecho público notorio. No tengo que probarlo, porque todos lo conocemos. Pero cuando no es así, cuando no todos lo conocemos, entonces se convierte en una complicación. Y es ahí tal vez una tarea que habría que plantearse desde el punto de vista de estos estudios que estamos haciendo, cómo facilitar ese dato, cómo hacer que ese dato sea conocido y sea plausible para la toma de decisión. Sí. Además, habría que preguntarse si existe la historia de muchos lugares. La historia que uno tiene que ir al archivo, tiene que escribirla, porque donde no hay historia, hay memoria histórica, pero no siempre la memoria histórica coincide con lo que efectivamente pasó. Y en teoría la memoria histórica debería suplir a la memoria colectiva, que es mucho más débil y de corto alcance. Alan, por favor. Muchas gracias, Loris. Bien, respondiendo, tú me preguntabas por la respuesta que encontramos en la regulación de los estados de excepción constitucional en el proyecto de nueva constitución, y si eso tiene que ver con una valoración política y o una falta de conocimiento sobre la materia.
Yo diría las dos cosas. Y esa valoración política tiene mucho que ver con el tema que estamos conversando, porque creo que tiene que ver con una mirada de la historia concentrada en algunos episodios. La historia de la regulación de los estados de excepción constitucional en Chile es una historia larga que tiene muchos componentes, ¿no? Y claro, creo que hay una mirada muy dominante, que es la mirada acerca de la utilización de facultades extraordinarias por parte de un gobierno autoritario como el gobierno militar. Creo que ese es un dato que está sobre la mesa, y en eso se está pensando, me parece, en la nueva regulación. Y respecto del conocimiento, yo ahí mencionaría dos cosas. Primero, que este es un tema difícil, un tema constitucionalmente difícil, porque se trata de articular límites razonables al poder con una capacidad de reacción efectiva, ¿no? Y vemos que esto, como digo, si uno mira las experiencias comparadas, la respuesta jurídica tiene que, hay que armarse con la respuesta política de una manera flexible. Y esto ha dado lugar a que la regulación de muchos países tengan problemas en esta materia. Yo pondría como ejemplo aquí las experiencias federales de Estados Unidos y de Alemania frente al COVID, ¿no? Que en estados federales lo que se tiende a generar es una respuesta focalizada en la respuesta de las autonomías de los estados miembros de la federación. Y claro, eso puede ser razonable y con políticas distintas, cuestiones importantes. Pero también hay una cuestión ahí complicada, que es cómo coordinamos para esas soluciones, en la medida que van funcionando, se implementen de manera nacional como respuesta razonable a una necesidad que corresponde a toda la sociedad, ¿no? Entonces, como digo, el primer punto en esto que tampoco hay una fórmula mágica, por supuesto que se requiere cierto conocimiento, y que ese conocimiento podría ponerse a servicio de una regulación constitucional adecuada, sin ninguna duda, y creo que ese conocimiento no está. Y por otro lado, creo que esta mirada cerrada acerca de esta regulación como en otras materias, nos ha alejado de una mirada sensata acerca de nuestra realidad en relación con emergencias que pueden conducir a estados de desastre, ¿no? En nuestro país tenemos experiencias con terremotos, tuvimos una experiencia hace unos cuantos años con un volcán en erupción, hay experiencias con inundaciones, y ahora tenemos la experiencia del COVID. Terminándose atrás con la de terremotos, inundaciones y volcanes, yo te diría que incluso en esa materia no hay ningún aprendizaje constitucional. Podría ser objeto. Hubo problemas en relación con la erupción del volcán Chaitén, cuando se adoptó la medida de evacuar forzosamente a las personas que vivían en esa localidad como una medida preventiva, ¿no? Y nos encontramos con problemas constitucionales, porque no era tan fácil el asunto, no era tan sencillo desde el punto de vista de lo que decía la Constitución. Pero hoy día, bien, es un problema que puede suceder. No me parece que esté un precedente en relación con una decisión de este tipo, ¿no? Pero claro, lo que uno dice es, quizás, por lo menos después de que esto sucedió, podríamos pensar un poquitito y tener alguna regla que sirva para esto, por lo menos para discutir, no digo como una potestad exclusiva del pueblo, no, pero alguna previsión especial, un protocolo, algo que esté en la Constitución. Y eso no se hizo, y creo que da cuenta de este conocimiento que no se cultiva y que solamente se mira esta parte negativa de los estados de excepción constitucional en relación con la posibilidad de su uso abusivo en contexto autoritario, que creo que tampoco es el debate que deberíamos tener en Chile. Puede tenerse, yo creo que el debate más bien es cómo reaccionamos, cómo regulamos algunas de estas cuestiones que se han venido dando. La libertad de culto, creo que es una cuestión importante que apareció de la nada, ¿no? No estaba previsto que un estado de excepción afectase la libertad de libre ejercicio del culto. Claro, pero ahora se vio y por eso es una cuestión tremendamente importante y quizá merece una norma o una referencia, ¿no? en la Sí, muchas gracias. Me gusta mucho tu expresión. Eso es un conocimiento que no se cultiva, porque al final no es que se requieren necesariamente juristas especializados, sino personas que con buena voluntad se formen para desempeñar su trabajo. Al final, si pensamos, por ejemplo, antes Bello, cuando lo nombraron rector, se dieron cuenta que ni siquiera tenía el grado que tuvieron que ganar. Y él se formó en medicina, pero escribió un código civil, porque tuvo la gana, la paciencia, la determinación de leerse todos los códigos civiles, todos los dos, y de ahí sacar el código civil. Claro, si uno piensa que ya lo sé todo, entonces no necesito esto que hoy, lo que decía antes Macarena, ¿no? Todos están convencidos de saber escribir una constitución. Todos pueden escribir una constitución si antes te formas para escribir una constitución o te pongan en condiciones de tener los conocimientos básicos y confrontarte con quien sabe más que tú para escribir una constitución.
Perfecto, Rodrigo. Es que es un desprecio a no saber. Claro. Si tú te es eso, porque en el fondo es lo mismo, como si llegara un enfermo acá con el gangrena, o sea, no hace nada, bueno, cortemos la vieja. Total, no sé, cuando la carga se agarra en el camino. Es eso, no entender, digamos, que hay ciertos actos porque todos podemos opinar sobre un tema y eso es válido. El punto es cuando se toma una decisión o se tiene que plasmar en un texto o en una medida concreta, bueno, se recogen esas opiniones y lo tiene que hacer alguien que entienda o por lo menos que sepa más o menos cómo lo estructura. Perfecto. Es eso. Rogelio. Y ahí, después de Rogelio, vamos al coffee break y después regresamos y durante la segunda parte continuamos con el debate y enfrentamos también el futuro del Querétaro. Muy bien. Vamos a unirlo, a apuntarlo. Muy bien. Una cosita puntual con relación a la memoria colectiva y al recuerdo para poder comentarte esto que te quería decir. Y es que, como ejemplo, en el caso de la memoria colectiva, que alcanza pasados muy lejanos que sin duda no vivimos, ¿no? La importancia en América Latina de las independencias como génesis de la nación, que además todos celebramos, acompañamos, vamos en la conmemoración, pero que además también la importancia subjetiva de todo esto, que es capaz de conformar identidades, ¿no? Emociones, sentimientos y hasta dar la vida por la propia nación. Esto opera sin duda a partir de cómo el Estado reproduce esto y trasciende los intereses políticos del caso para que pueda sostenerse durante 200 años, ¿no? La misma conmemoración, los mismos símbolos, algunos cambios, etcétera, pero digamos el fondo último de esto no se ha alterado. Vale también un ejemplo importante con relación a formas de reproducción de características subjetivas frente a algo que incluso sostiene memoria, que tiene que ver con, pongo un ejemplo claro en América del Sur, sobre todo los clubes de fútbol, ¿no? No hace falta allí el Estado para que se reproduzca una emoción, una identidad, un vínculo, ¿sí? Que se transmite a través de otros mecanismos, pero que produce también una memoria colectiva. Y eso es muy importante. El recuerdo no sirve para sostener nada, el recuerdo es individual. E incluso podemos tener un recuerdo que pasa en una familia, pero eso no afecta a un colectivo como para que pueda convertirse en una memoria como tal. Que podemos saber, no, porque mi abuelo tal cosa, o porque mi abuela tal otra, pero eso no necesariamente va a producir una memoria colectiva. Los estudios sobre desastres en las ciencias sociales empiezan en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de que los militares, desde nada más y nada menos que el cuerpo de cirujanos de los militares, se interesan por el estudio del comportamiento de las sociedades frente a desastres, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿qué pasa con la sociedad en el caso de desastres? Entonces, los tipos destacan a antropólogos, sociólogos y psicólogos para hacer estudios del comportamiento de la gente en caso de desastre. Ese es el inicio de las ciencias sociales realmente interesadas al respecto. No tuvo continuidad, pero siendo un precedente importante. El foco del interés estaba en el comportamiento de la gente, ¿no? De manera que, y además se tomó como pretexto el desastre. Hay estudios sobre sociedades respondiendo ante tifones, otras ante erupciones, ante terremotos. El fondo último de todo esto estaba sin duda vinculado a cómo responde una sociedad frente a una situación que le destruye la rutina, la vida cotidiana, y sin duda estaba más interesado en cómo se comportaba frente a la guerra, ¿no? Entonces, como no podía fabricar una guerra para el estudio, iban al desastre para ver el ejemplo. Y
a partir de esto se generan una cantidad de, en Estados Unidos, pero también en otros países occidentales, una cantidad de normativas frente a la posibilidad de estado de excepción vinculadas a problemas estrictamente antrópicos, la guerra, estallidos sociales, etcétera, pero no hay una consuetudinalidad con relación al derecho vinculada a problemas con fenómenos disruptores, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el estado de excepción se aplique al desastre. Se declara desastre, pero se aplica estado de excepción. Entonces, no hay una normativa que diga, bueno, ¿cómo actuamos frente a esto? ¿Cómo actuamos frente a otro? Sino que hay instituciones especializadas para la respuesta, pero no un fondo último que entienda esto como un problema que conforma a nuestra sociedad, ¿no? Pues si no podemos pensar en una invasión extraterrestre, pues sí podemos pensar en una erupción, porque tenemos un volcán al lado. Entonces tenemos que incorporar esto a nuestra propia vida, ¿no? Y por lo tanto debería estar dentro del marco constitucional. Pero bueno, eso es parte otra vez de los problemas que tenemos enfrente, que nosotros podemos entender y discutir, debatir y hacer los mejores artículos al respecto, pero para que esto llegue a ser sensible la toma de decisiones, lamentablemente el único vínculo es político.